Bienvenidos a Somos MGA, el podcast mucho más que propiedad intelectual. Hoy estamos dando inicio a nuestra tercera temporada y tenemos un episodio maravilloso, un episodio lleno de innovación, de trayectoria, de historia, de excelencia, de propiedad intelectual. Hoy vamos a hablar de una marca que saca el pecho y para ello tengo un invitado súper especial, una persona con la que compartí hace más de 25 años en la firma Torres Plas Araujo, un amigo, le tengo mucho cariño. Él hoy es director de negocios de la marca Ron Santa Teresa. En el próximo bloque estaré con Andrés Chumaceiro, así que no se aparten y escuchen este episodio que va a estar muy especial. Andrés, bienvenido a este episodio primero de nuestra tercera temporada. Al inicio del episodio comentaba que Andrés es una persona muy querida y especial para mí. Trabajamos hace como más de 25 años juntos en Torres Plas Araujo. No, menos. ¿Menos? Sí, claro. Qué bien. Hace 18 Desde el 98 más o menos. Eso es lo que yo sí, recuerdo. Y bueno, casualmente hace 20 años muere mi mamá y creo que nunca se lo había comentado a Andrés, pero Andrés fue una de las personas que me escribió algo muy especial y que al día de hoy lo conservo porque creo que hizo como una secuencia de todo lo que pasó en ese momento que para mí fue como maravilloso, o sea, fue bonito a pesar de la tristeza que podía tener ese momento. Entonces, siempre ha sido por eso muy especial para mí. Gracias. Bienvenido a este episodio que yo lo llamo lleno de inspiración, de pasión, porque me encanta siempre que todo lo que uno haga esté relacionado con la pasión y la inspiración. Y así siento que ha sido la trayectoria de Santa Teresa. Si no está inspirado en la pasión y no tiene sentido. Exacto. Es una vida sin sentido. La vida hay que vivirla con pasión, indistintamente de los retos que tengas por delante y de los desafíos y los momentos que te toquen vivir. Todos ellos hay que enfrentarlos con la mayor pasión y la mayor entrega para poder sacar de la adversidad oportunidad y de la oscuridad luz. Cuéntanos de esos, no vamos a hablar de los 200 años que tiene Santa Teresa, pero ¿cómo ha sido ese momento para que nuestra audiencia entienda un poco esa historia de hace 200 años que cumplieron en 1996? Yo tuve la oportunidad hace 2 años de escuchar a Alberto Folmer en Ciudad de México en la apertura de nuestro evento de ASIPI y fue demasiado inspirador, ¿no? Escucharlo a él y desde ese momento dije, yo lo quiero a Santa Teresa en el podcast. Bueno, la historia de la hacienda Santa Teresa de la familia Folmer está como muy vinculada con la historia del país. Okay. La hacienda, como sabes, queda en el Valle de Aragua, cerquita del pueblo del Concejo, que es el municipio de Revenga del estado de Aragua. Y es una hacienda que forma parte no solo del acervo histórico del país, sino de la memoria colectiva, porque todos los que hemos transitado por la autopista regional del centro, cuando hemos visto las rectas de chaguaramos, que esos son esos árboles que la gente cree que son de palma, pero son chaguaramos, que además tienen una particularidad, que es que se encuentran, esas dos líneas se encuentran y hacen una cruz, que se llama la Cruz de Aragua. Okay. Y esa Cruz de Aragua, cuando no existía métodos de navegación digital, la Cruz de Aragua era lo que le indicaba a los aviadores, bien o que estaban llegando a Caracas o estaban saliendo de ella. Wow. Porque podían ver desde las alturas el encuentro de esos centenarios chaguaramos en la hacienda Santa Teresa. Esos árboles, esos chaguaramos, imagínate si Santa Teresa tiene fundada más tiempo que Venezuela como república. Quiere decir que esa hacienda y todo lo que a su alrededor estaba fueron testigos y en algunos casos protagonistas de cada uno de los ciclos históricos que ha vivido el país. Por ejemplo, y seguro fue
algunas de las historias que te conmovieron o que conmovieron a ese público en México. Alberto desciende de una mujer llamada Francisca Rivas, Panchita Rivas, que era sobrina del general en jefe José Félix Rivas y prima hermana del libertador Simón Bolívar. Panchita, cuando apenas tenía 8 años, había un úcase de guerra, que era un decreto real emitido por el Palacio Real Español, donde condenaban a muerte a Bolívar y toda su descendencia. El general Boves, que llevaba adelante todo lo que era el fierro ejército realista contra los emancipadores libertadores, arrasaba todo a su paso. Y en el medio de ese arrasar llegaron a un lugar en donde, bueno, fueron devastando todo, y una niña de 8 años quedó extraviada. Wow. Y toda desorientada, perdida dentro de toda esa violencia y toda esa confusión, un oficial realista la toma por el brazo y la monta en el lomo del caballo. En ese momento, una mujer, Juana, que había sido esclava de la familia Rivas y que había sido liberta antes de la abolición de la esclavitud por la familia Rivas, reconoce a Panchita. Wow. Y le pide al oficial que se la entregue, y empieza un forcejeo, en donde, por supuesto, la altura de la bestia del caballo en el que estaba el oficial y la misma fuerza del individuo no era suficiente para Juana para poder arrebatarle a Panchita de los brazos. Entonces Juana le ofrece comprarle a Panchita. Wow. Y le compra a Panchita por 7 pesos macuquinos, que era la moneda de la época. Y si no fuese porque Juana compra a Panchita y la libera, bueno, la historia de Santa Teresa no hubiese existido. Entonces, desde ese momento, de la independencia hasta acá, bueno, todo lo que ha pasado en el país, inundaciones, tribulaciones de todo tipo, dictaduras, golpes de Estado, terremotos, etcétera. Cada episodio de esos ciclos, esos chaguaramos y esa familia estuvo presente. Han sido parte de la historia, absolutamente. Han sido parte de la historia y se han sobrevenido a las adversidades, al distinto cúmulo de adversidades que les correspondieron vivir, ¿no? Desde el inicio de la historia de Panchita hasta Panchita luego se casa con Gustav Julio Vollmer, que es un joven comerciante alemán que venía a Venezuela en busca de oportunidades de negocio, y en uno de esos viajes conoce a Panchita, se enamoran y se casan, y juntos, con esfuerzo y sacrificio, sacan adelante las tierras del Palmar, que eran las tierras de la familia, que habían sido totalmente destruidas por el pase de los ejércitos que estaban en guerra, pues, ¿no? Y luego adquieren la hacienda Santa Teresa, y comienza no solamente se continúa la actividad agrícola que había, y había una producción artesanal muy, vamos a decir, muy pequeña de consumo interno, de un pequeño alambique. Ellos traen un alambique de Alemania y lo instalan, y comienza un proceso generacional de modernización de esa hacienda, al punto de que llega un momento en donde todas las montañas que rodean la hacienda Santa Teresa son adquiridas por el abuelo de Alberto, para asegurar que los caudales de agua que bajaban de las montañas no fuesen perturbados por la conurbación. Okay. Es la guerra entre el cemento y el verde de la agricultura. Hay que entender que la hacienda Santa Teresa está en el epicentro de la principal conurbación del país. Exacto. Que es la concentración demográfica que existe entre Caracas, Maracay y Valencia y sus alrededores, ¿no?
Entonces, mantener el verdor de la hacienda Santa Teresa, mantener el cultivo, asegurar que las aguas desciendan limpias de la montaña, porque no ocurran invasiones, porque no ocurran tomas ilegales de agua. Eso permita que no solamente irrigue los campos de caña, sino que también alimente los pozos subterráneos naturales que tiene la hacienda, que es, en definitiva, bueno, uno de los insumos necesarios para la producción del ron, que es el agua. Es una compañía que ha podido crecer, es una marca que ha podido crecer en la luz y en la sombra de las luces y las sombras que el país ha vivido. Es decir, ella ha vivido controles de cambio, ella ha vivido devaluaciones, ella ha vivido hiperinflaciones, ella ha vivido conmociones sociales, ella ha vivido conmociones políticas. Y en cada uno de esos, vamos a decir, de esas montañas empinadas que le ha tocado escalar, ella ha logrado fortalecerse por llevar muy en el corazón el entendimiento de que la grandeza no toma atajos. Y eso, en el lenguaje coloquial de la familia y de la hacienda, lo que implica es que tú nunca vas a alcanzar la grandeza si tú desafías tus valores. No va a ser una grandeza a corto plazo, no va a ser una grandeza a mediano plazo, pero va a ser una grandeza que trasciende. Y hoy en día, hoy estamos en las vísperas este año de cumplir los 229 años de la marca y de la hacienda, de la fundación de la hacienda. Y el sueño, como lo dice Alberto, es poder cumplir 229 años más. Y que el testigo de la quinta generación, que en este momento está en las manos de él, pueda pasar a la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima generación de la familia, y el acervo histórico y el acervo de origen y de cultura y de expresión de venezolanidad que implica el ron que se produce en la hacienda Santa Teresa, el ron 1796, sea un ejemplo de que en cualquier lugar donde un venezolano se encuentre con una botella de ron Santa Teresa en el mundo, como dice Alberto, el espacio que está debajo de la botella, en el anaquel o en el bar, es territorio venezolano. Y por eso es que tú vas a ver que en nuestras botellas, hablando de innovación, una manera de conectar el origen de la hacienda con el producto y la forma como el producto y la marca se presenta a los consumidores globales, tú vas a encontrar, o todos ustedes van a encontrar, que en el fondo de la botella hay una cruz. Y esa cruz obedece a la cruz de Aragua, donde todo nace y es el punto de origen de una historia familiar, empresarial y de transformación social que, ha vivido los ciclos que ha vivido los el últimos país. 200 años, casi Exacto. 230 años, imagínate tú. Así es. Qué belleza. Esa historia que estás ahorita relatándonos a todos es espectacular. Yo particularmente no la conocía a detalle y creo que eso hace que uno se inspire más y sienta más identidad siempre por el país, ¿no? Al final, como tú decías. Sí, hace que la perspectiva hacia el país sea una perspectiva más larga que el hoy y el ahora. Y eso te lo explico, a ver si esta comparación funciona. Son dos relojes de arena distintos, ¿no? Una cosa es el reloj de arena transgeneracional de la familia fundadora y otra cosa es el reloj de arena de nosotros como seres humanos. En mi caso como empleado, como miembro de la familia trabajadora de Santa Teresa. Y no necesariamente los relojes coinciden, porque hay decisiones que muchas veces tú estás analizando desde la perspectiva del negocio que pueden traer un beneficio ahora, pero no necesariamente en el largo plazo. Cuando tú estás al frente de un proceso de añejamiento,
de 1796, que es el único ron triple añejado en solera del mundo, en donde solamente en el primer añejamiento se genera lo que llaman nuestros maestros roneros the blend of the best, que es el blend de los mejores rones entre pesados, ligeros y artesanales de pot still que vienen de nuestra destilería. Y ese blend mezcla hasta 35 tipos de alcoholes diferentes con una añada de hasta 34 años. Es decir, que en su primer añejamiento, ya 1796 tiene un promedio de edad bueno, de 35. Que es como a mí me gusta decirlo, yo en eso soy muy poco, bueno, en eso y en todo, yo soy muy poco humilde, pues yo soy maracucho y dicen que los maracuchos se parecen a los argentinos y que nosotros los maracuchos y los argentinos somos como muy, no sé, dicen que somos como grandilocuentes. Yo, como mi primer valor no es la humildad sino la sinceridad, yo te digo que para mí 1796 en su primer añejamiento se gana el primer Oscar. Porque es muy difícil que tú consigas que algo que da inicio a un proceso de 3 fases, nada más en su primera fase, combine 3 tipos de alcoholes en tantas variantes y con una añada de hasta 34 años. Claro. Luego eso pasa a una solera de 4 hileras. Es una solera que se llenó por primera vez en 1992 en preparación para la conmemoración del bicentenario de la Hacienda Santa Teresa en 1996. Y eso es una barrica que en vez de estar de pie como esta botella, está acostada. Entonces tienes 4 hileras de barriles. Esos barriles que se llenaron por primera vez en el 92, solo se vacía la hilera que está pegada al suelo. Y por eso el método solera. Porque es la que está más pegada al suelo. Y solo extraes el 50% de toda esa fila. Y luego lo que queda vacío se llena con el 50% de la tercera. Y así sucesivamente. Así sucesivamente hasta llegar a que en la primera fila te queda un 50% vacío, que se llena con el blend of the best, ese que ganó el Oscar del primer añejamiento. Y luego pasa eso que se extrae de la cuarta fila, pasa a 3 grandes toneles de madera de roble blanco francés, unos toneles aproximadamente entre 18,000 y 20,000 litros cada uno, que también fueron llenados en 1992. Y que tampoco son vaciados sino solo por mitad. Lo que nos permite a nosotros decir que la preparación de lo que llamamos el ron madre, que es ese ron que se preparó por primera vez en 1992, bueno, se mantiene en cada sorbo de un cojonudo o de cualquier trago de ron Santa Teresa de 1796 que te tomes. Y a mí me gusta decirlo, la maestra ronera muchas veces me regaña, pero hay como una poesía muy bonita, porque ya el solo hecho de que tú estés en el Valle de Aragua, donde tienes tanta agua, está rodeado de tanta vegetación. El Valle de Aragua tiene una particularidad, que tú entre el día y la noche puedes llegar en varios momentos del año, llegar a encontrar variaciones de temperatura de hasta más de 10 grados. Entonces tú puedes estar en un calor muy fuerte al mediodía y ya en la noche tener un frío que necesitas ponerte, bueno, un suéter o una chaquetica. Y eso tiene un efecto en la barrica, porque la barrica con el calor se expande y con el frío se contrae. Y eso tiene un efecto en el añejamiento, porque cuando la barrica se expande por las duelas, que las duelas son los listones de madera que componen un barril, las duelas al expandirse la barrica, entra el oxígeno y entra en contacto con el alcohol, y la combinación entre madera, oxígeno, alcohol y el tiempo hace que lo que entra siendo alcohol anhidro salga transformado en ron con el pase del tiempo. Ahora, yo le digo a la maestra ronera que una de las cosas que a mí
más me gusta del método de Solera, que ocurre en el segundo y en el tercer añejamiento, es que Solera no es otra cosa que tener un líquido joven entrando en contacto con un líquido de mayor edad. Okay. En el caso nuestro, tú tienes un líquido que entró en 1992, que se está apareando o le está haciendo el amor a un líquido que entró con 35 años claro. recientemente. Claro. Y eso es lo que hace tan peculiar que 1796 sea un ron suave, a pesar de que no es un ron dulce. Okay. Y no es un ron dulce porque es un ron seco. Y es un ron seco porque es un ron que solo tiene 3 gramos de azúcar por botella. Okay. ¿Qué quiere decir esto? En la industria licorera ronera global, la suavidad, existe la práctica de simularla a punta de azúcar añadida. Okay. Entonces el consumidor que no tiene el paladar, vamos a decir, educado para entender que lo que está percibiendo es azúcar, percibe ese azúcar como suavidad. Claro. En el caso de 1796, cuando tú lo llevas a la nariz, tú vas a poder sentir al olfato un dulzor, pero cuando lo llevas al paladar y haces la primera cata del líquido, te das cuenta que es suave, que es balanceado, pero que también es seco. Y eso es lo que ha hecho que 1796 se haya ganado tantos galardones en el mundo, al punto de que nosotros tomamos la decisión por el mismo tema de esta conversación de marca, de innovación, y por la propia expansión en el mercado internacional, decidimos solamente contar las medallas de oro. Okay. Porque 1796 ha ganado muchas medallas. Recientemente ganaron. Recientemente ganamos Nueva York la número 79. Wow. Y creo que vienen buenas noticias por ahí. Pasa que estamos en lo que llaman embargo comunicacional, que todavía no se puede anunciar. No podemos dar la primicia todavía. Todavía no podemos dar el tubazo de que estamos cerca de tener más de 79 medallas. Ay, qué chévere. Y es porque creo que los paladares del mundo, esos jueces y esos bartenders y esos hombres y mujeres de industria que valoran, bueno, la maestría de Nancy Duarte, nuestra maestra ronera, de Néstor Ortega, nuestro maestro ronero, han seleccionado a 1796 como el ron super premium más premiado del mundo en función de las medallas de oro que ha acumulado. Al punto que él hoy es el 6º ron más vendido del mundo. El primero es un ron guatemalteco. Okay. Y entre ese ron que está en el primer lugar de ventas y nosotros, hay 2 diferencias muy grandes. Una, que ellos venden mucho más que nosotros, porque ellos son el primer lugar y nosotros el 6º. Pero una que a mí maracuchamente me gusta mucho decir es que entre la cantidad de medallas de oro que 1796 tiene, que son 79, y las que tienen ellos, hay 63 medallas de diferencia. Lo que hace darle la garantía al consumidor, que no estamos tan lejos, de que nuestras medallas de oro implican que ese líquido ha seguido un proceso que es totalmente artesanal, que ocurre todo en un mismo lugar, que es en la Hacienda Santa Teresa, por lo cual podemos decir que es un single estate rum, desde la siembra de la caña, la destilación, el añejamiento y la preparación, y le da la garantía al consumidor global de que está tomando un producto totalmente artesanal, en donde interviene la poesía del aire, la humedad, la madera, el tiempo, la paciencia y la maestría de nuestros maestros roneros, que hacen que artesanalmente siempre el sabor sea el mismo en cada botella y en cada sorbo. Qué belleza toda esta historia, y como tú señalas, tenemos muchos elementos que al final siempre vinculan a la propiedad intelectual, como lo has relatado tan maravillosamente, como ha sido el tema de la marca, el tema de la innovación, hasta el día de hoy, ¿no? Y todo lo que puede estar detrás de estos premios y lo que significa Santa Teresa.
Ya para ir como un poco cerrando, a mí me encanta este proyecto que ustedes han desarrollado en los últimos años, que han denominado el proyecto Alcatraz. Y es un proyecto, yo digo, inspirador, porque al final se reflejan los valores que tú comentabas inicialmente, eso de el respeto, la excelencia, el trabajo en equipo. Y quiero que nos cuentes un poco de cómo ese proyecto al día de hoy se ha mantenido vivo. No sé cuántos años tiene, 20 años, no recuerdo exactamente. 20 años, este año cumple 21. 21 años, exacto. Y que fue una de las cosas que cuando escuché a Alberto también conversando sobre ese proyecto me pareció espectacular y lo felicito. 22 años. Perdón, 22 años, 2003 más o menos que 2003 nace. fue, sí. Y hay que felicitarlos. Hay que felicitarlos a ellos porque de verdad que ellos son un ejemplo. Ellos, me refiero a los Alcatraces. Sí, correcto. Son ellos quienes no. A veces yo pienso que no fue Santa Teresa ni la Fundación Santa Teresa quien los salvó a ellos, sino yo creo que ellos salvaron a Santa Teresa y nos salvaron a todos nosotros. Porque nos demostraron en un país que, bueno, que ha vivido toda la adversidad que en la época contemporánea le ha tocado vivir. Ellos nos han demostrado que la más oscura desolación y ausencia de esperanza no es más fuerte que la voluntad del individuo que tiene la determinación de empinarse por arriba de sus dificultades y transformarlas para bien. Ellos pasaron de ser asesinos, líderes de bandas delictivas, bandas que estaban enfrentadas unas con otras en un pequeño municipio que prácticamente estaba en guerra, que tenía una tasa de homicidio más alta que la de Ciudad Juárez en el peor momento del narcotráfico, tenía una tasa de homicidio más alta que la de Irak en momentos de la guerra. Estaban muy por arriba de la media nacional, eran 113 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y después de 10 años de fundado el proyecto, eso cayó a 12 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y hoy en día se han reclutado 11 bandas. Y esas 11 bandas pasaron de ser, bueno, la mayor expresión de la oscuridad que puede significar la violencia y la delincuencia, a convertirse en un bombillo que alumbra no solo la casa de la familia donde viven, sino que es una luz que proyecta y sale a la calle y encandila la calle y encandila el municipio entero y encandila hoy en día 35 centros penitenciarios a donde el proyecto Alcatraz está asistiendo semanalmente en todo el territorio nacional. Esa luz llegó incluso hasta un centro penitenciario en Madrid. Esa luz de esos bombillos hizo que se creara el primer equipo de rugby penitenciario masculino del mundo. Y también esos bombillos hicieron que esa luz irradiara y se creara en el INOF el primer equipo de rugby penitenciario femenino del mundo. Wow. Y esa luz llegó incluso a una cárcel en Madrid, y el año pasado tuvimos la fortuna de presenciar en el campo de rugby de la Universidad Complutense de Madrid el primer torneo de rugby interpenitenciario de España, que ocurría fuera de los muros de una cárcel, en donde el proyecto Alcatraz participó, por supuesto, y pudo jugar con ellos, y estuvimos todos viendo la emoción de privados de libertad que semana a semana abrazan en el balón de rugby la esperanza de conseguir una segunda oportunidad y poderse reinsertar a la sociedad a la que fallaron. Y nuestro mayor deseo es que tantos de ellos que puedan alcanzar su libertad gracias a todo la transformación que conductualmente genera en ellos en cuanto a control de impulso y a disminución de la agresividad, y al poder enseñarles los valores del rugby de humildad, respeto, disciplina, espíritu deportivo y trabajo en equipo, cómo ellos utilizan la agilidad y la velocidad de correr en contra de la banda enemiga o huyendo de la policía en el asfalto de noche y con el riesgo de no saber si van a llegar a vivir más allá de los 19 años, a tener un pensamiento estratégico en un campo ahora de verde, de grama,
en donde el líder de banda nunca se ha convertido en el líder del equipo. El liderazgo virtuoso requiere otro tipo de destreza, pero existe el fenómeno gregario de la banda, y existe la necesidad del pensamiento estratégico, y existe la urgencia de sobrevivir siguiendo las reglas y respetando al árbitro, porque en el rugby, si no sigues las reglas y no respetas al árbitro y recibes, por ejemplo, un golpe o un tackle, como se llama un enfrentamiento, como se llama en el rugby, fuera de zona de reglamento, ese individuo puede morir en el campo. Wow. Entonces, es una forma muy bonita el rugby de hacerlos a ellos vivir el proceso de transformación que el tiempo y la madera hacen en el alcohol para convertirlo en ron, el rugby y el perdón hacen en el alcatraz para convertirlo de un hombre de oscuridad a un ave, como un alcatraz que vuela tan lejos que hoy tenemos 18 Life Shakers, es decir, egresados del proyecto Alcatraz, que son embajadores de marca y que le dan la vuelta al mundo llevando sus testimoniales al mismo tiempo que sacuden una coctelera, al mismo tiempo que sus testimoniales sacuden el corazón de quienes los escuchan, y los sacuden con la sonrisa en el rostro de la satisfacción y el logro de todos los que desafiamos la adversidad y la convertimos en oportunidad, y al convertirla en oportunidad nos convertimos en unos bombillos que irradiamos nuestros hogares y un poquito más allá. Bueno, qué belleza y qué cierre tan espectacular, Andrés. Gracias. De verdad que para mí ha sido muy, muy bonito escucharte la tarde de hoy. Siento que iba a ser un episodio lleno de mucha inspiración al final. Y era como te decía inicialmente. Y tú lo decías, no hay vida sin inspiración y pasión. Y eso era lo que queríamos tratar de hacer en este episodio contigo a través de esta historia de Santa Teresa tan maravillosa. Gracias por darnos unos minutos de tu tiempo, lo logramos. Teníamos varios meses tratando de hacer este episodio, y bueno, qué mejor manera de iniciar esta tercera temporada con Andrés. Gracias nuevamente por estar acá. A toda nuestra audiencia los invitamos a seguir nuestras redes sociales, a que no se pierdan este episodio, y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.